por lo que se entiende que citar a una persona no es una simple alocución, sino un paso imperativo que hay que llenar para poder iniciar y concluir de manera correcta un proceso penal. ¿Se acuerdan cuando hablábamos que la manera de no violentar el debido proceso es cuando uno ha sido debidamente citado, notificado, porque la citación es un papel y la notificación es la cédula donde se razona, entonces van generalmente de la mano, pero que le entreguen a uno una citación y recibir una copia razonada que la está haciendo efectiva a esa persona a tal día y tal hora es más que suficiente, apegados a lo que establece el principio de economía y celeridad procesal e informalidad que rigen el proceso penal como tal, salvo los formalismos que la ley demanda para el efecto. Entonces, entendemos que está la citación, la notificación para ser escuchado, oído, debatido y vencido en juicio. Vencido no se refiere a que la persona vaya a tener que solo por el hecho de estar sujeto a un proceso penal vaya a ser vencido. Vencido se refiere a los sujetos procesales inculpantes y que defienden. A eso se refiere el vencimiento. Cuando ya se ha establecido la verdad jurídica de un hecho punible en donde una persona tuvo o no la participación, entonces una de las dos partes va a tener que ser vencido. A eso se refiere. Puede ser vencido el ente investigador a través del Ministerio Público o la defensa técnica a través de los actos que individualicen su participación. ¿Comprendido? Vale. Para nadie es... Marvin, ¿cómo así? ¿Qué es lo que no entendiste de citación? La citación es el papel donde te están mandando a llamar y te están citando, te están diciendo, tiene que venir y presentarse a tal lado ante fulano de tal, mengano de tal, a prestar declaración testimonial, declaración en calidad de sindicado, declaración de lo que sea o de lo que requiera o necesite el Ministerio Público. Y la notificación es la antecara que sirve para razonar el elemento de la citación cuando se está entregando como tal. Vamos a imaginar que esta es la citación. Esta es la citación y generalmente la cédula de notificación se pone aquí, mira. Se llena cédula de notificación, entrego la citación a Juan Pérez de los Palotes, debidamente enterado, quien no firmó o sí firmó y quien se identifica como el número de EPI tal y tal. Ahí en ese momento se están cumpliendo y se están culminando dos acciones. ¿Me comprendiste, Marvin? Órale, pues, nítido. Entonces, seguimos en relación a la citación. Para nadie es oculto que la citación para concurrir o dirimir un conflicto penal, permítanme, jóvenes, o dirimir un conflicto penal es casi nula en Guatemala. Citar, según el diccionario de la lengua española, es avisar a uno señalándole día, hora y lugar para tratar de algún negocio. Notificar, hacer saber a una persona el emplazamiento o llamamiento de un juez. Es lo que estábamos hablando ahorita. La citación es el acto meramente administrativo y la notificación es la cédula que se está dando ya a través de las formalidades de un órgano contralor. Muchas veces lo que impera en el proceso penal guatemalteco sin razón alguna es la costumbre de solicitar a los jueces de primera instancia la orden de aprehensión de las personas a quienes se les considere sindicadas de cometer un hecho que reviste las características de ilícito penal, atendiendo a la presunción de que se cita a las personas y estas se darán si se cita a las personas, estas se darán a la fuga, se ocultarán de alguna forma, no comparecerán a la vocatio hecha por los jueces y estas órdenes de aprehensión así solicitadas y dictadas limitan la libertad de las personas de comparecer ante juez en forma voluntaria como respuesta al llamamiento que se le haga con respecto a cualquier sindicación. Si se dan cuenta dentro de las anotaciones,
se salvan ciertas modalidades pésimas a través de la costumbre de que, ay, no va a venir por X o Y razón, mandémoslo a traer del buche, como dicen, y que lo presenten acá. Pero la orden de aprehensión, más adelante lo vamos a hablar, no es nada más que es una orden que se gira cuando existe la peligrosidad de que una persona no vaya a comparecer, pero eso lo tiene que hacer con objetividad el Ministerio Público y presentarle todas y cada uno de los requisitos sine qua non que la ley manda para hacérselo ver al juez y que el juez, lo que hablábamos la vez pasada, investido en su sana crítica razonada, determine si es viable o no la orden de aprehensión. Hay jueces que dicen, no, momento, si usted nunca lo ha citado, mándelo a citar, porque acá, como habíamos estudiado la vez pasada, el punto último es la privación de la libertad como tal, ¿verdad? Generalmente se pierden estos elementos cuando realmente son de impacto social los temas a tratar o los temas a investigar, como por ejemplo, ¿qué les podría decir yo? Un caso ahorita mediático, no se me viene a la mente. Ay, ¿qué caso de impacto hay ahorita? Tantos que hay, no se me viene a la mente ahorita uno. Supongamos un delito de secuestro. Se tienen todos los medios de convicción. ¿Qué es lo que no entendiste, Juanfra? Sí, perdone, usted mencionó que generalmente se podía perder este elemento de vocatio de parte de la investidura que el Estado le asiste a un juez o a un órgano jurisdiccional, pero ya la parte de más no la escuché cuando usted mencionó por qué era que se perdían estos elementos. Ya. O de alguna forma no comparecen a la vocatio hecha por los jueces. Estas órdenes de aprehensión, así solicitadas y dictadas, limitan la libertad de las personas a comparecer ante juez en forma voluntaria como respuesta al llamado que se le haga con respecto a cualquier sindicación que exista en contra de ellas. O sea, el poder coercitivo está siendo punitivo desde el momento en el que se está girando una orden de aprehensión cuando no se han acreditado los elementos necesarios para que se establezca una orden de aprehensión. Lastimosamente, pues no se ha sentado precedente, por darte un ejemplo, pero yo en mi calidad de sindicado en algo que desconozco cuál ha sido su tramitación y cuál es la imputación que se me está haciendo y me mandan a girar una orden de aprehensión, podría deducir responsabilidades penales, civiles y administrativas en contra del juez que lo haga por no haber considerado eminentemente prudente mandarme a llamar primeramente cuando yo tengo todas y cada uno de los elementos necesarios para acreditar mi arraigo, que no tengo peligrosidad de fuga, mi nombre y mi identidad está debidamente debida y precisamente individualizada y no tengo la capacidad de obstruir a la justicia como tal. ¿Me explico? Ok, gracias, Lee. Ok, bueno. Entonces, no debe de olvidarse que la mayoría de convenios de carácter internacional propugnan como derecho humano fundamental la libertad de las personas y por ende debe valerse porque se cumpla con este proceder constitucionalmente establecido, ya que los funcionarios públicos no son superiores a la ley y sí sujetos a ella. Es exactamente lo que les estaba explicando ya hace un rato. Se pueden deducir responsabilidades penales, civiles y o administrativas en contra de un juez que no haya hecho ver toda esa salvación en relación a la individualización de una persona. No debe de olvidarse que la mayoría de convenios de carácter internacional propugnan como derecho humano fundamental la libertad de las personas. Desde ahí podemos ver inicialmente el Pacto de San José de Costa Rica hasta los tratados internacionales establecidos en materia de derechos humanos. Voy a ver si aquí tengo
tengo mi prontuario. A la China, no lo tengo acá, lo tengo en la casa. Pero tengo un prontuario que les sugiero, pueden irlo a solicitar al Instituto de la Defensa Pública Penal, y ahí es donde tienen el prontuario de leyes internacionales relativas en materia de derechos humanos que norman y limitan la participación de un juez en relación a girar órdenes de aprehensión sin fundamento ni sustentación. ¿Oyeron? Ahí me recuerdan, por favor, junta directiva, de buscarlo, y yo le voy a tomar foto a lo que tenga allá, se lo voy a mandar. Y si ustedes pueden ir, no sé si en la defensa pública los venden, los donan, los regalan, no sé, la verdad no sé. Sería prudente ir a ver si lo consiguen, eso les va a servir a ustedes, ya que con el nombre de Dios están a la vuelta de la esquina de sus privados para empezarlos a estudiar, ¿oyeron? Es asunto muy diferente la excepción tratada en el segundo párrafo del artículo 6 constitucional y 257 del Código Procesal Penal, que en sus dos primeros párrafos se refiere a la detención de una persona por flagrante comisión del delito, en el cual es claro que no puede mediar citación alguna. Eso es más que claro, ¿verdad, jóvenes? Flagrancia es capturar a una persona en el momento que se está perfeccionando, materializando y consumando un hecho delictivo, pero la flagrancia también tiene un ámbito temporal en el cual se puede determinar la misma cuando se ha dado algún tipo de seguidilla o cuando median ciertas evidencias materiales y sustanciales que puedan acreditar el hecho punible a investigar. ¿Estamos? También, si habiéndosele citado no ha querido comparecer, lo que queda es solicitar la aprehensión del llamado rebelde, o sea, declarar a la persona en rebeldía, quien no comparece sin mediar causa justificada. Puchica, mucha, ya me urge mi corte de pelo. Hoy no me eché gelatina. ¿Estamos? ¿Alguien de ustedes tiene una sugerencia o comentario en relación a la flagrancia en relación a que no es necesario en esa etapa, en ese momento, procesal oportuno la citación? Si alguien la tiene, por favor, me levanta la mano o me interrumpe si no les doy la palabra porque no lo logro ver. ¿Oyeron? Yo tengo una duda. Perdón, ¿quién me habla? Yo, licenciado, tengo una duda. Pero decí tu nombre porque... ya me apareciste. Marvin, ¿qué tal? ¿Qué tal, Nick? Mire, tengo una duda respecto a la citación. ¿Qué pasa cuando un tribunal no logra citar a una persona y póngale que el juez manda a aprender a esta persona? Ahí no respeta el principio del debido proceso? Entonces, mi pregunta es, ¿qué se hace cuando no se logra encontrar a la persona que se va a citar? Mira, ahí sí es más que evidente girar la orden de aprehensión en contra de esa persona. ¿Por qué? Porque si tenemos un registro unificado de tributación, RTU, en donde aparece una dirección, tenemos una dirección en el Registro Nacional de las Personas, tenemos una dirección en el registro de contadores de luz, tenemos una dirección en el IX, tenemos una dirección, y en todas se ha establecido que no se logra la localización de esa persona. En ese sentido, sí es necesaria la orden de aprehensión, porque el aparato estatal de administración de justicia no puede parar por el hecho de una persona que tiene diversidad de domicilios. Y si puede existir la posibilidad de que efectivamente tenga activos los 5, 10, 12 domicilios, también puede ser la posibilidad de que haya una persona que utilice todas estas direcciones como una obstrucción a la justicia. De hecho, si se lograse determinar que el fin de tener varios domicilios es entorpecer
la administración de justicia se le puede procesar por obstaculización, ¿verdad? Entonces, sí, ahí sí no hay ningún problema, ¿me entendés? Pero sí se debe de establecer que el Ministerio Público, en las investigaciones que realizó, en las investigaciones que hizo, determinó que se le puede ser citado y notificado a tal dirección, 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 a tal dirección y o a tal dirección, por darte un ejemplo. Son cosas que sí suelen pasar, ¿verdad? Así como hay gente que se dedica a comercio, hay gente que su vida es muy ocupada y pasa de arriba abajo, hay otros como Juan Francisco que tienen la catedral, las capillas, las ¿qué más vos? Sus calvarios y todo, entonces ahí sí los tienen que citar y notificar a fuerza de ley. ¿Me explico? Cantinas y conexos. Ahí está, me llegas. ¿Te queda claro, Marvin? Sí, licenciado. Entonces, para cumplir con el principio del debido proceso, hay que razonar esa citación. Exactamente, exactamente. Aunado a lo anterior en el artículo 3 del Código Procesal Penal, si gustan... Sí, Wilson, perdón, disculpa, no había visto tu llamamiento. No tenga pena. Con una pregunta, digamos, en caso que el juez no mande a prender a la persona a la primera citación que no se presentó, puede volver a notificar, a citar, perdón, el juez a la persona. Mira, se ha utilizado la modalidad en delitos no de trascendencia social, se ha utilizado el criterio del Código Procesal Civil y Mercantil de mandar a citar 3 veces. Entonces, no recuerdo el fundamento de derecho ahorita, jóvenes. Si ya están en eso, les rogaría por favor de que lo utilicen como guía por la supletoriedad del beneficio de la duda que favorece a la persona sindicada. Entonces, algunas personas mandan una vez, mandan otra vez, y en la tercera, si no comparecen, ya una cuarta ya es una orden de aprehensión. Hay otros que sí, en la primera la dejan ir de un solo, y hay otros que también mandan a citar la primera vez, no llega, la segunda vez no llega, y en una tercera vez llegan, pero generalmente han utilizado el criterio jurisprudencial de 3 veces citar a una persona. ¿Me explico? Sí, todo claro, gracias. Ok. Hablábamos del artículo 3, vayan apuntando en sus códigos procesales penales, jóvenes, las anotaciones, no se les olvide para que se les simplifique en su estudio. Contiene la obligación para los jueces o sujetos procesales de no variar las formas del proceso ni las diligencias o incidencias. Y los artículos 14 de la Constitución Política, 8, numeral 2 del Pacto de San José y 14 del Código Procesal Penal establecen que toda persona se debe presumir inocente y por ende debe concederse los derechos establecidos para todos los habitantes de la República de Guatemala. Perdone. ¿Sí? ¿Perdón? Mencionó artículo 3 del Código Procesal Penal, el 14 de la Constitución y los demás ya no los escuché, perdón. No hay pena. 3 del Código Procesal Penal, 14 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 8, numeral 2 del Pacto de San José de Costa Rica y 14 del Código Procesal Penal. Todos esos se entrelazan y tratan el fundamento legal de una misma acción penal o procesal penal, o en su defecto se van suplementando en los articulados que a estos les hace falta algún verbo rector, a este lo suplementa y así sucesivamente. ¿Me comprendes? Sí, Lick, muchas gracias. Ok. Y por ende debe concedérsele los derechos establecidos para todos los habitantes de la República. Dentro de estos, el derecho de ser citado para comparecer voluntariamente ante un juez o un tribunal de lo penal. ¿Me explico? El fin de mandar a citar a una persona es única y exclusivamente para decirle: usted está siendo sujeto a investigación por esto y esto y esto, y se requiere que colabore con el órgano de investigación para esto y esto y esto y esto. Punto. Muy aparte, ya son los delitos más fuertes, ¿verdad?
Entonces, se considera que si un juez unipersonal de primera instancia penal ordena la aprehensión de una persona, alguna sin fundamento concreto, sin darle oportunidad de llegar voluntariamente, podría planteársele un recurso de apelación con fundamento en el artículo 404, numeral 10 del Código Procesal Penal, ya que este es un auto que restringe la libertad sin fundamento. ¿Oyeron? Toda resolución es apelable. ¿Estamos? En esta etapa. No hablemos ahorita de casación, ni de amparo, ni nada. Ahorita no se me hagan bolas. Yo que necesito que esto les quede claro. ¿Estamos? ¿Qué artículo dijo, Lick, perdone? 404, numeral 10 del procesal penal. Ahora, hablamos de la citación y de la notificación. Ahora vamos a hablar de la relación de ser oído, ¿ya? La segunda obligación constitucional, tienen ustedes, ya bajaron lo que les mandé, ¿verdad, chicos? En el 2.2 aparece un cuadro sinóptico. Ahí quiero que se vayan ubicando por dónde es que vamos. Manda, Maco, perdón. Una pregunta. Cuando usted está hablando de esa orden de aprehensión, entendería yo de que primero tuvo que haber sido el MP el que valoró el delito, y en base a la valoración que ellos hicieron, y si dan, llamémosle así, como el visto bueno de que sí es constitutivo, es ahí donde se pasa el caso a la solicitud del juez para que gire la orden de aprehensión. Exacto. Te lo voy a decir en palabras técnicas y poneme atención. El Ministerio Público recibe una denuncia. Esa denuncia, el Ministerio Público tiene obligación de estudiarla de la manera más coherente posible y determinar si es viable o no. Si no es viable, debe de desecharla de oficio, porque no sustenta todos y cada uno de los requisitos que la ley manda. Si es viable, el Ministerio Público debe de encajar esa denuncia a los verbos rectores que rigen la individualización plena, precisa y concreta de las instituciones penales. Entiéndase, derecho sustantivo. Entonces, ubicando cada uno de los verbos rectores coincidiendo con el silogismo jurídico de su participación, crea una carpeta ministerial y manda a citar a una persona para que vaya a decir por qué hizo hecho esto y aquello y aquello. Eso es en delitos que no son de impacto, ¿verdad? Ahorita estamos hablando un proceso eminentemente administrativo procesal. En delitos donde no van a mandar a citar a un secuestrador, mire usted, es cierto que secuestra a fulano y tal. No, si hay otros elementos de convicción, ya es otro trámite. Ahorita estamos hablando lo general. Entonces, de conformidad con la declaración que presta una persona ante el Ministerio Público, el Ministerio Público solicita ante juez competente la apertura de causa. Entonces, yo no sé si hay alguien acá que trabaje en el Ministerio Público u organismo judicial o alguna otra institución judicial. Se han dado cuenta de que se crea una causa y se pone C2000 o 0001, conformidad a lo que no sé qué administración tendrán ellos interna, ponen el año y ahí le ponen un número correlativo. Sí, Fátima. Entonces, ahí empiezan a darle orden legal y empiezan a formar, como que fuera una vasija de barro, ¿vamos? Empiezan a formar la vasija de barro para crear esa carpeta jurisdiccional y ya poner a una persona señalada de la posible comisión de un hecho delictivo ante un órgano contralor que va a determinar
si es viable o no la persecución penal en contra de la persona. ¿Me explico, Maco? Sí, ahora una pregunta. ¿Por qué en ese ínterin, cuando el MP está haciendo la investigación y se requiriera la información bancaria, específicamente, por ejemplo, banco, ¿por qué si existe una orden judicial, por qué el banco todavía podría tardarse en lo que quiere cuando al final, por ejemplo, el MP a través de la orden judicial le dice, señor Banrural, necesito esta información en tantos días? ¿Por qué hay que reiterársela si se supone que es una orden judicial y debería de acatarse aún siendo una institución privada? Porque el diputado era el abogado de Banrural. No, son bromas. No, lo que sucede ahí es que empieza un estira y encoge de poderes políticos, me explico. Ya empiezan ciertas acciones institucionales de carácter particular que tienen incidencia dentro de la administración del Estado, que realmente al final de cuentas esas son las verdaderas SIACs y empiezan a una contraposición a tratar de, si vulnera sus intereses, empiezan a entorpecer las cosas utilizando los medios idóneos que tienen a través de la ley de bancos. Esa es la verdad. Pero realmente hablando, si un juez da una orden jurisdiccional en donde se tienen que poner en evidencia todos los movimientos bancarios de una persona X, Y o Z, el banco, teóricamente hablando, no es superior a la ley. Pero es cosas, debates que yo creo que me tendría que ir a traer una de esa capa y aquí platicarlo. Gracias. ¿Me explico? Sí, gracias. Bueno, entonces, vamos en relación a hacer... Disculpen, un gusto saludarlo. ¿Perdón? El gusto de saludarlo, le saluda Gabriel Reyes. ¿Qué tal, José Gabriel? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Aprovechando la intervención del compañero Maco, dice que a mí me surgió una duda. No sé si lo soñé o lo escuché, pero en este caso, cuando hay algún hecho delictivo, se podría decir, y hay una persona que tiene conocimiento del hecho, pero a la hora de que supuestamente el Ministerio Público le solicita que testifique y ella no quiere hacerlo por temor a represalias, un juez competente sí podría a través de una orden solicitar su declaración. Claro, desde luego que sí. La única forma y la única manera de no declarar es en contra de... ¿Quién me ayuda ahí? De sí mismo o de familiares. Exactamente. Correcto, Fátima, exactamente. Miriam, vi que... No tengas pena, José Gabriel. Miriam, vi que conectaste tu micrófono. ¿Ibas a decir algo? No, iba a responder lo de que uno no puede... declarar. Declarar contra familiares. Eso iba a responder. Ah, va. Ok, perfecto. Bueno, entonces, jóvenes, seguimos. ¿O alguien tiene alguna otra duda, sugerencia o comentario? ¿No? Bueno, en relación con ser oído, la segunda obligación constitucional, perdón, Juan. Sí, yo solo hacer la aclaración que a veces en los términos, por muy insignificantes que parezcan, sí puede ser que nosotros caigamos en error. Y no es que uno no pueda declarar contra sí mismo o contra familiares, sino que uno tiene la prerrogativa de decidir si lo hace o no lo hace. Exactamente. Eso sí, eso es un punto. O sea, el hecho es, si yo no quiero declarar contra mi hermano, nadie me puede obligar. Pero si yo sí quiero declarar contra mi hermano, soy libre de hacer lo que a mí se me dé la regalada gana. ¿Comprendido, chicos? Lick, disculpen. Fíjate que ayer precisamente yo tuve la conversación con un colega suyo. Estábamos hablando de un tema parecido a esto y él me decía que con relación al artículo 8, en la parte final dice, el detenido no podrá ser obligado a declarar sino ante autoridad judicial competente. Dice, no podrá ser obligado. Y él me decía que ya en la jurisprudencia nacional y por temas de derechos humanos, que se entiende por detenido cualquier persona.
Entonces, él me ponía el ejemplo de que si a mí, por ejemplo, me estuvieran imputando un delito y el Ministerio Público me cita, yo podría no estar obligado, según lo que él me explicó, a yo declarar, o sea, dar mi declaración. Porque él me decía que la declaración testimonial sería en algún momento dado cuando yo estuviera delante de un juez, pero que el Ministerio Público como ente investigador no tiene la calidad jerárquica de una judicatura de ese tipo. Entonces me decía, si a vos te citan, por ejemplo, qué sé yo, que me están imputando un delito de robo hurto. Entonces me decía, el obligado para empezar a determinar si sos o no sos culpable, no sos vos en proporcionar las pruebas, sino es el Ministerio Público quien debe de hacer ese trabajo. Y Recabar. si a vos te citan y vos simplemente no quieres declarar, no estás obligado a hacerlo. Exactamente. Sin embargo, sí tenés obligatoriedad de llegar. ¿Me explico? No declarar. Exactamente. Y de hecho, no tenés, si no llegas acompañado de un abogado, puedes utilizar ese ¿cómo se llama? Texto y argumento para decir no, miren, no. Pero sí tenés obligación de llegar. Mire, es cierto de que usted, no recuerdo, no puedo declararlo. Yo vengo porque usted me mandaron a llamar y lo siento, yo estoy cumpliendo con venir y solo quiero que se siente de que yo cumplí todo. Usted me está haciendo preguntas que me están incriminando. Entonces, ese es el problema. ¿Me explico? Sí, gracias, muy amable. Es que, jóvenes, una cosa es que lo citen a uno a declarar y otra cosa es que uno declare contra sí mismo. Esa pequeña línea es tan delgada como un cabello. Eso lo tienen que tener, perdón, si obvié no hacerles hincapié en eso, pero sí es una pequeña y delgada línea en la cual si los mandan a citar sí tienen obligación de llegar, más no declarar cosas en las cuales ustedes consideren que van a salir incriminados. Gracias, Maco, por esa salvación. ¿Hay alguien que tenga alguna duda en relación a eso, jóvenes? ¿No? Bueno. Jóvenes, disculpen, acá se oyen bandas y ya empiezan cosas muladas de las bandas y del 15 de septiembre. Si necesitan que hable más recio, me avisan. Bueno, la segunda obligación constitucional establecida en el artículo 12 es que ninguna persona puede ser condenada o vencida en juicio sin haber sido oída. Este vocablo para el diccionario de la lengua española significa atender los ruegos, súplica o avisos de uno, hacerse uno cargo o darse por entendido de aquello de que le hablan, admitir a la autoridad las peticiones, razonamientos, pruebas de las partes antes de resolver. Por esto es bien delicado cuando ustedes sean abogados. A mí me solía pasar. Todo lo tratan, conmigo se ponían enojados allá en la antigua porque yo les decía que no está siendo debidamente oído mi patrocinado. ¿Por qué? Porque supongamos una persona de recurso humilde que fue involucrada o consumó algún acto delictivo, pero resulta ser, y no estoy hablando cosas fuera de lo normal, jóvenes, yo espero en Dios que de ese tiempo para acá haya cambiado, pero supongamos habían personas de las aldeas, habían aldeanos que les costaba tener, aunque estemos tan cerca de la urbe guatemalteca, nosotros hay personas que les cuesta la comunicación en el idioma español porque increíblemente nunca han salido de su barrio, nunca han salido de su sector y su convivencia ha sido en el dialecto natal en el cual se han desenvuelto. Entonces venían los jueces o los fiscales y les hablaban español y puchica, ellos como que les estuvieran hablando en chino, ¿verdad? Entonces eso es un elemento de convicción que debemos de hacerlo ver ante un órgano jurisdiccional. Si yo no tengo la capacidad de comunicarme en el dialecto que manda el lugar de la persona a la cual está involucrado en un hecho delictivo, señores, se tiene que suspender la audiencia y me consiguen, pero para allá, me consiguen
un intérprete, porque si no, sí se está vulnerando el derecho de defensa de una persona. ¿Me explico? La obligación de conceder al sindicado, procesado o acusado la oportunidad de ser oído debe de otorgarse desde el momento en que una persona pueda estar sindicada de un ilícito ante un órgano fiscal, denunciada ante un juez, si ha sido aprehendida, cuando ya está siendo procesado o acusado, e incluso en el periodo de ejecución de la condena. Deberá oírse al condenado en sus planteamientos. ¿Me explico? Ser oído ante el Ministerio Público por denuncia en su contra. El derecho a ser oído ante un fiscal, aun cuando no ha pedido que se ejerza control jurisdiccional, lo que hablábamos, Maco, se tiene que realizar con sumo cuidado, ya que en el momento que el Ministerio Público cite a una persona para oírle acerca de alguna sindicación que exista en su contra, debe de advertir a esta que tiene el derecho de permanecer callado o no declarar en su contra o contra parientes dentro de los grados de ley. Porque si bien es cierto, el ente fiscal agota una primera fase que podría denominarse administrativa, porque aún no hay proceso penal abierto, también es cierto que lo declarado ante este órgano puede repercutir dentro de un proceso penal si llega a darse, por lo que debe aplicarse también el principio constitucional de no obligación de declarar. Estamos jóvenes, Maco, te nos adelantaste, pero aquí estaba el extracto de la explicación. Sí tengo obligación de llegar a ser citado, pero no tengo obligación de decir absolutamente nada si considero que va a vulnerar mi defensa técnica, o si considero que no entiendo los hechos, o si considero de que esa declaración me va a incriminar a mí en la investigación que el Ministerio Público recaba. De hecho, la investidura del principio de objetividad del Ministerio Público debe de ser por parte del Ministerio Público una advertencia a la persona que se le está citando que, de conformidad con la Constitución, él puede abstenerse a declarar o hacer silencio. Simplemente, lastimosamente, Juan Francisco, como ya sé que ahorita ibas a hablar, lastimosamente en la praxis es otro rollo. ¿Me explico, chicos? Juanfran. Ese Juanfran se quedó con la catedral. No, con la... Aquí estoy. Es que lo que pasa es que tengo varias pantallas abiertas y como estoy siguiendo lo que usted nos mandó, más mis notas y esto, tengo que cerrar algunas partes. Pero sí, aquí estoy. Y sí, iba a decirlo del Ministerio Público para que vea que sí le estoy poniendo atención. Ya basta, bueno, jóvenes, de tal manera que se debe asegurar que en esta fase extraprocesal, se le llama extraprocesal porque aún no se ha solicitado la determinación de causa para que sea un órgano jurisdiccional el que la lleve. ¿Escucharon? ¿Me entienden? El denunciado o sindicado tenga conocimiento de sus derechos fundamentales al momento de ser oído, así como contar con la asistencia de un profesional del derecho para evitar vulnerar los mismos. ¿Comprendimos, jóvenes? Bueno, ahora vamos a ver. Ser oído ante autoridad judicial competente. Escuchamos el ser oído. El ser oído ante el ente investigador en una etapa, como bien lo dice acá, extraoficial, previo a la apertura a una causa determinada. Entonces, ser oído ante autoridad judicial competente. En esta frase utilizada en el artículo 9 de la Constitución Política de la República de Guatemala, establece: las autoridades son las únicas competentes para interrogar a los detenidos o presos. Pero iba ahí, jóvenes, y es para, ¿oyeron? Disculpen. Para, aquí vamos. Si lo van anotando ahí, van arreglando ciertas cositas que se me fueron. Muchas gracias, disculpen. Para interrogar a los detenidos o presos. Debe entenderse que la alusión que se hace de autoridad judicial tiene relación directa con las palabras detenidos
o presos. Y si nos fundamentamos en que ninguna persona puede ser detenida sino por orden de juez competente, principio general, salvo por delito flagrante, que sería la excepción, estamos en el entendido que todo detenido por estas dos causas deben ser puestos a disposición de autoridad judicial que tenga competencia, o sea, atribución legítima de un juez para conocer el asunto. ¿Y cuál es el ámbito temporal que la ley manda para ser puesto a disposición de un juez? ¿Quién me lo dice? 6 horas, Nick. Correcto. Bueno, también en el mismo párrafo citado, dice que las autoridades judiciales son las únicas competentes para interrogar a presos, ¿verdad? Es decir, que una persona que ha sido puesta en prisión, entiéndase, preventiva, puede declarar y ser interrogado solamente ante juez de la misma competencia que le haya puesto en prisión. Es una mala praxis que me ha tocado a mí también observar, que muchos fiscales llegan a las carceletas, no sé por qué utilizan esa estrategia, la verdad, y llegan a entrevistar a los presos. Y generalmente las personas detenidas o privadas de libertad son personas que no comprenden la materialización a través de la academia de las leyes, de la administración de las leyes. Entonces vienen ellos y les endulzan el oído y empiezan a sacar, como vulgarmente decimos, empiezan a meter pita para sacar listón, y ahí formulan todo ese tipo de acusaciones dentro de la primera etapa del proceso. Por eso, cuando ustedes tengan a sus clientes, tienen que ser de veramente juiciosos y decirles que tienen prohibido hablar con quien sea, con los mismos detenidos, con el policía, con el custodio del preventivo, o en este caso el que ejerce el control de ellos, incluso con el mismo juez. Increíblemente hay jueces que se van a visitas carcelarias en las carceletas a interrogar presos. Imagínense qué nivel yo creo que son enfermos mentales, porque eso no lo deberían de hacer, la verdad. Entonces hay que ser muy juiciosos de brindarle esa asesoría. Desde ese momento nosotros estamos empezando la plataforma jurídica que hace el andamiaje de la defensa técnica profesional que se va a hacer. ¿Oyeron? El derecho a ser oído reviste varios principios obligatorios que hay que atender, y los cuales son los siguientes. Toda persona debe ser citada para oírse sobre una denuncia presentada en su contra y no haber sido ordenado su aprehensión inmediata, tratado en el tema anterior. Si ha sido detenida por orden de juez o delito flagrante, debe ser oída a más tardar dentro de las 24 horas siguientes de su detención. Jóvenes, en relación a esto, nos queda claro cuál es la línea pero igual se los voy a explicar. Vamos a suponer, perdón, jóvenes, disculpen. Perdón. Vamos a suponer que a una persona la agarraron a las 13 horas del día de hoy. Juanfra, ¿cuántas horas para poner a disposición? Para ser escuchado, perdón. No, para poner a disposición. Y para poner a disposición son 6 horas, para ser escuchados son las 24 que menciona aquí. Vamos a suponer que a las 13 horas, miran ahí, jóvenes, a las 13 horas capturaron a esta persona. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 horas. Tenemos a las 19 horas de ese día para que la ingresen a las carceletas, como se hace de costumbre, se le tomen sus huellas dactilares para su registro de antecedentes policíacos, se le requise todo lo que obra dentro de sus prendas de vestir,
que sean contrarias a las normativas institucionales de presidios y se ingrese a las carceletas en este ámbito temporal de tiempo. Miren, jóvenes, ya puede ser hasta las 19, puede ser a las 15, puede ser a las 18, puede ser a las, ¿qué sería? 14. El tiempo varía de conformidad al trámite burocrático que tengan dentro de los elementos de custodio en presidios y los elementos captores de Policía Nacional Civil. ¿Ya? Supongamos que lo ponen a las 19 horas, exactamente a las 6 horas que se está variando eso. Tenemos hasta las 13 horas del día siguiente para que se esté culminando la audiencia. ¿Me explico? Si se empieza la audiencia a las 13 horas, Melvin, ¿qué ibas a consultar? Licenciado, buenas tardes. Yo tengo la hora empieza a partir de cuando es detenido según el parte policial. Exacto. Lo que se consigna, pero ahora ¿qué pasa? Yo conocí el caso de unas personas que detuvieron a un hermano y se lo llevó la policía. Y después llegó un hermano de esta persona a la subestación de policía a reclamar que por qué lo habían detenido y lo agarraron al hermano también. Andaba con olor a licor y en el parte policial pusieron que estaba en el mismo lugar donde habían agarrado al otro en flagrancia cuando no era cierto. Y son cosas que suceden, o sea, eso se puede alterar en el parte policial y por lo que la policía tiene la fe pública. ¿Qué sucede en estos casos o cómo se maneja esa parte por el tema de los tiempos también, verdad? Exactamente, vamos a ver, ya tocaste otro tema y si estuvieras en privado te diría yo, decime los tipos de fe pública que existen. No, son bromas. Exacto, la fe pública administrativa de la cual está investida la Policía Nacional Civil a través de sus agentes, en este caso agentes captores, determina que todo lo que consigne dentro del parte policial, que es única y exclusivamente la noticia de la comisión de un hecho delictivo que busca la individualización de esta persona como tal, a través de tiempo, modo, lugar, no calificación jurídica, esto es lo que le sirve de cuaje o de colchón de soporte al Ministerio Público para hacer su intimación de hechos, ¿ya? Cuando suceden esas arbitrariedades por parte de los muchachos, existe una oficina de responsabilidad profesional o responsabilidad policial, no sé cómo, y se puede hacer el trámite de una denuncia respectiva ante el Ministerio Público en contra de los agentes captores por no haber, uno, respetado los procedimientos constitucionales en relación a la disposición inmediata y dos, a la falsedad material e ideológica que se está plasmando dentro de un acto administrativo como tal. Y hay que recordar de que esos elementos en acción de autoridad constituyen un agravante. ¿Me explico, Melvin? Entonces, ahí lo que debieron de haber hecho es plantearle una denuncia de inmediato en la audiencia al juez que los iba a escuchar con los medios de convicción que acrediten esa falsedad y que en ese preciso momento el juez certificara lo conducente en contra de de la Policía Nacional Civil. ¿Me explico? Sí, gracias. Ok. Bueno, jóvenes, ¿alguien más tiene alguna otra duda, sugerencia o comentario? ¿No? Bueno, debe hacérsele saber por parte del ente fiscal de que se les indica, puesto que es el encargado de la acción penal, comunicándole al sindicado el hecho de que se le atribuye con todas las circunstancias de tiempo, lugar y modo. Es lo que te decía ahorita, mira, Melvin. Y su calificación jurídica profesional, que esa calificación jurídica profesional la hace el ente fiscal. Por eso dice, debe hacérsele saber por parte del ente fiscal. La noticia por parte del agente captor tiene de esos 4, tiempo, modo, lugar y calificación jurídica,
Lo único que no tiene el parte policial es la calificación jurídica. Por eso es que ustedes miran que en los partes policiales dicen con una bolsa que contenía hierba seca, posiblemente la planta marihuana, o con unos tubos de silicón empacados al vacío, con un polvo blanco interno que posiblemente se pudiese constituir como algún estupefaciente. Ni siquiera dicen cocaína, crack o qué sé yo, ¿verdad? O fetanil, alfetanil, no sé cómo se llama esa babosada, y todo eso. ¿Me explico? Esa es la diferencia de un parte policial y la intimación de un hecho por parte del ente fiscal, que la calificación jurídica atribuida a la violación del acto contrario a derecho es la que hace el fiscal. ¿Estamos, jóvenes? Dice, adviértesele que tiene el derecho constitucional de abstenerse a declarar, ya lo vimos, y que esa decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio. Hacérsele saber que el derecho de que dentro de un proceso debe de contar con la asistencia de un abogado de confianza, salvo que no pueda sufragar el costo de uno, caso en el cual debe hacérsele saber que el Estado puede otorgarle un profesional para que lo asista. Claro, ¿verdad? No puede ser protestado para decir la verdad, solo invitado a hacerlo. ¿Por qué? Porque se presume de que si declara diciendo la verdad, los hechos que él va a hacerlos, que él va a hacer o ella va a hacer, la persona sindicada va a hacer, pueden atribuirse a plena prueba. Y la declaración de una persona ante Ministerio Público o ante juez competente no reviste las características de prueba, sino que reviste las características de defensa. Anoten eso, jóvenes. La declaración de una persona ante un órgano jurisdiccional o ente investigador no reviste las características de prueba, sino de defensa. ¿Estamos? No se le puede someter, coaccionar. Debe hacérsele saber que tiene derecho a elegir un traductor o intérprete de su confianza para que lo asista durante sus declaraciones, o bien el Estado tiene la obligación de proporcionarle uno para esos actos, ¿verdad? Es lo que les decíamos. Ahora, en relación con ser vencido, en relación con ser oído, ¿alguien tiene duda, sugerencia o comentario para que pasemos al otro lado? Wilson, ¿solo podría, por favor, repetir lo último que dijo? Si fuera tan amable, repetir lo que dijo que apuntáramos, de la declaración de un sindicado ante un juez, no sé qué más digo después. La declaración de una persona señalada o sindicada de un delito ante fiscal, ante un ente fiscal o ante un juez competente, no reviste características de prueba, reviste características de defensa. Es un medio de defensa, ¿ya? ¿Por qué? Por el principio constitucional en el que una persona no tiene obligación de declarar en contra de sí mismo. ¿Me explico? Por eso es que se le invita a decir la verdad o a declarar lo que él considere prudente. De hecho, si no lo hace, no hay ningún problema. La audiencia continúa. En algunas oportunidades, de conformidad con la estrategia de defensa, conviene ponerlos a declarar, en otras no. Chiste rapidito que a mí me pasó. Una vez me tocó ir a defender a un travieso, y suele pasar. Me entrevisto con él y le digo, mira, desde que lo vi dije yo, este solito se va a meter a camisa de 11 varas. No vayas a declarar. Sí, no declaro. En la audiencia, ¿va a declarar? Sí, voy a declarar. Ay, joder, tu madre, dije. Ay. Pero son cosas que pasan, anécdotas que se suelen contar y al final de cuentas paran siendo una gran gracia. ¿Vieron, jóvenes? Bueno, ahora en relación a ser vencido en juicio. Se puede considerar que a una persona como vencida en un proceso, en este caso el penal,
solamente después de haber agotado todas las etapas legales y obligatorias que el caso amerite y llevadas estas de forma legal, observando todas las formalidades del mismo, sin interponer en este principio el fin del proceso, que es averiguar la existencia de un hecho y la responsabilidad de una persona. ¿Qué quiere decir con esto? Acá, la naturaleza jurídica del proceso penal no es buscar culpable. La naturaleza jurídica del proceso penal es la averiguación de la verdad jurídica. Que de ahí se determine la culpabilidad o no de una persona es por actos netamente humanos. Pero el fin de un proceso penal dentro de un sistema latino, entiéndase México hasta la Patagonia, es la averiguación de la verdad jurídica, no buscar echarle la culpa a una persona. Se persigue el hecho punible, no se persigue a la persona. ¿Se acuerdan de que Jimmy Morales probablemente ha sido el presidente más estúpido que hemos tenido? Entre todas las estupideces que decía, hubo una que hizo mella en mí. Dije, ¿por qué se ríen y se burlan? Porque él dijo, no persigan a la persona, persigan al delito. Y todos se mofaron de él. Y realmente en eso tenía razón. ¿Se acuerdan de ese comentario que hizo Jimmy Morales, otrora presidente antes de Yamatei? No sé si lo recuerdan. Pero no hablen todos al mismo tiempo, porfa, que no oigo. Va. Ese punto medular procesal es muy puntual, es muy cierto. No se puede seguir ni perseguir a una persona solo por el hecho de considerar que pudo haber sido esa persona él o la que cometió ese delito. Hay que perseguir el hecho punible. Yo no voy a perseguir al que tenga planta de violador. Yo voy a perseguir la violación en relación a su averiguación, en relación a esclarecer los hechos. Y eso me va a determinar la culpabilidad de una persona como un efecto colateral de responsabilidad. Pero el fin primordial del proceso va a ser la averiguación de la verdad. ¿Estamos? ¿Dudas, sugerencias o comentarios? ¿No? Ok. Se menciona lo anterior porque se considera que en el transcurso de muchos procesos se faltan a las formalidades establecidas bajo el pretexto de que el fin justifica los medios. Estúpidamente lo que han hecho muchos entes fiscales, incluso también muchos abogados de la defensa que han prostituido los procesos y sometidos a juicio, regresando a los procesos de los Césares, ¿verdad? Es decir, que se antepone el artículo 5 del Código Procesal Penal a lo establecido en el artículo 3 y ya relacionados, dejando de observar así los fundamentos del debido proceso legal que surgen del enunciado constitucional, el cual rige sobre cualquier ley o acto judicial. Lo que hablábamos, Juanfer, la vez pasada, el juez ¿cómo fue? Que la persona social y mediáticamente no debió haber interferido esas acciones de las masas sobre el criterio jurisdiccional de una persona. Punto y final. Así nomás. Pero como ellos ahora, lastimosamente, hay muchos jueces, muchos abogados y muchos fiscales que lo primero que antes de actuar, lo primero que miran son los likes en Facebook, ¿verdad? Entonces vamos como un cangrejo caminando para atrás. Que el proceso legal sea tramitado ante juez o ante tribunal competente y preestablecido. Vaya. No basta con que una persona se procese observando todas las etapas y formalidades previstas para ellos, sino que el juzgador o juzgadoras que lleven a cabo el control tanto de la judicialidad como el cumplimiento de las formalidades del mismo tengan la atribución legítima para el conocimiento o resolución del asunto del
que conocen, o sea, competencia. Deben de tener la competencia y obviamente la jurisdicción para entrar a conocer el hecho que se le atribuye, de tal forma que se tenga la potestad completa en cuanto al conocimiento de la materia, en que este caso es o penal, y el poder conocer el territorio en el que se está conociendo el asunto. Esto es claro. No podemos venir y decir vamos en materia de paz para que entendamos sintetizados en Zacatepeques. No va a poder conocer trámites relacionados a transgresiones o acciones contrarias a derecho el juez de Alotenango. Perfeccionaron y se realizaron en Milpas Altas, por darles un ejemplo. ¿Por qué? Porque debe de respetarse esos elementos. En cuanto al juez preestablecido, cabe citar a Gustavo Selima, que es un autor quien expone en términos generales el principio de juez natural. Busca que ningún ciudadano sea juzgado por comisiones de tribunales especiales o sea llevado ante jueces distintos o los llamados por la ley a conocer antes de hecha lo que motiva, antes de hecha la ley y lo que motiva al proceso, ¿ya? Por lo que tanto no se debe de crear entes supuestamente especiales para el conocimiento de hechos que en el ámbito penal se les ha llamado de alto impacto, porque conllevan la creación de tribunales especiales. Esa es la naturaleza doctrinal del por qué para ciertos elementos sí se han creado juzgados específicos en relación al alto impacto. Pero antes de que esos jueces existieran, debían de tener un poder político un poder político estatal, entiéndase, organismo judicial, tener la potestad de crear esas figuras especiales para determinados delitos, pero no lo puede hacer un juez de primera instancia y determinar que él va a conocer un proceso solo y única exclusivamente porque él desee, él quiera mediar en la prensa o qué sé yo. ¿Me explico? Y aquí nos habla de los tribunales especiales que están vigentes en el hecho de que para conocer los delitos de narcoactividad en su fase de debate deben de realizar un sorteo obligatorio de conformidad con el artículo 4 del Código Procesal Penal, que es lo que busca la transparencia de la administración de justicia como tal. Supongamos acá somos 89, más como 100 acá metidos. Y necesito un tribunal, vamos a hacer una tómbola en donde nosotros 100 vamos a estar involucrados y del sorteo se va a determinar quién va a ser el juez presidente y quiénes van a ser los jueces vocales que van a conocer el hecho delictivo de alto impacto relacionado a narcoactividad, por ejemplo, de determinada persona. Pongamos los Lorenzana, los Mendoza, todos esos que hemos visto que han sido casos bien mediatizados. ¿Me explico? Bueno. ¿Dudas, sugerencias o comentarios en relación a esos jóvenes? ¿No? Bueno. Ahora vamos a entrar en sí a conocer los elementos fundamentales de dentro, los elementos con fundamento del Código Procesal Penal en relación al fin del proceso penal. Apunten esto en su ley, artículo 5 del Código Procesal Penal. Este artículo describe que para lograr la averiguación de la verdad y la aplicación de la justicia debe darse la averiguación de un hecho señalado como delito o falta y las circunstancias en que pudo ser cometido. Esa plataforma sería la... Bueno, no quieren contestar, vamos a agarrar al aire, pues. ¿Qué plataforma sería esa?
Vamos a ver. Alicia. ¿Has puesto atención? A ver, Karen. Karen, Sí, me parece. pero no recuerdo ahorita qué plataforma es. Esa es la plataforma jurídica contemplada en el artículo 5 y el artículo 309 del Código Procesal Penal. La averiguación de un hecho señalado como delito o falta y las circunstancias en el que pudo ser cometido, que es lo que se hace en la etapa preparatoria, ver artículo 309. ¿Estamos? El inciso B dice: el establecimiento de la posible participación del sindicado. Regularmente se señala en la etapa intermedia, ver artículo 332 del Código Procesal Penal, último párrafo. Su participación, tiempo y actos. Ya conocimos etapa, ya se dieron cuenta que en cada uno de los títulos que vamos estudiando nos va enfocando en las etapas, en las plataformas que fundan y le dan vida a una acción penal. ¿Estamos? El establecimiento de la posible participación del sindicado. Regularmente se señala en la etapa intermedia, artículo 332 procesal penal, último párrafo. El pronunciamiento de la sentencia respectiva, regularmente después del debate y recursos contra la sentencia. Ya todo eso es cuando se han individualizado las 4 plataformas y la participación como tal, ya estamos en debate, ¿verdad? Ver artículos 390, 429, 447 y 448 del Código Procesal Penal. La ejecución de la misma, etapa de ejecución, eso lo van a ver en Procesal Penal 2. Artículo 493 del Código Procesal Penal. La víctima o el agraviado y el imputado como sujetos procesales tienen derecho a la tutela judicial efectiva, es decir, al resguardo que el Estado debe de dar a través de la aplicación de la norma como garantía institucional del mismo y poderle darle dinamismo a uno de los elementos del órgano, del órgano judicial a través de sus órganos jurisdiccionales. Este artículo fundamenta el fin del proceso penal, pero no debe de privilegiarse la averiguación de la verdad sobre el proceso mismo, sino observarse que el debido proceso, artículo 12, Constitución Política de la República de Guatemala, es el medio para averiguar y comprobar la existencia del hecho. Factum, plataforma fáctica, que la ley señala como delito o falta y la determinación del sujeto que lo cometió, pero luego concretar las sanciones correspondientes. La sentencia de la Corte de Constitucionalidad establecida y ahí está en el articulado para que ustedes lo observen y lo anoten en sus códigos. La ejecución de la misma en la etapa de ejecución, eso lo van a ver en Procesal Penal 2, y la víctima y el imputado como sujetos procesales, que ya lo leímos, y vamos a ver, esto ya lo habíamos pegado. Independencia del Poder Judicial. Inciso D. Antes de pasar a la independencia del Poder Judicial, nos queda claro lo anteriormente leído, jóvenes, y analizado. ¿Sí? Ok. Independencia del Poder Judicial, artículo 7 del Código Procesal Penal. Es una premisa para poder ser objetivo e imparcial y excluye el conocimiento de las causas penales de otros órganos que no sean los judiciales y asimismo reitera el principio del juez natural que busca que ningún ciudadano sea juzgado por comisiones o tribunales especiales o sea llevado ante jueces distintos o los llamados por la ley a conocer antes de los hechos que motiva el proceso.
¿Eso qué quiere decir? De que el juez está investido de esa facultad libre de aplicar la norma de conformidad con la misma norma para hacer valer la norma. ¿Me explico? ¿Me explico esta cantinfleada que me di? ¿Alguien iba a hablar? Sí, yo sí no lo entendí, licenciado, disculpe. ¿Quién? ¿Alex o José? Gabriel. José Gabriel. Bueno, es que aquí te aparece como José Gabriel, perdón. Bueno, la independencia judicial, ¿ya? La independencia del Poder Judicial es la facultad que tiene el juez, ¿ya? Para aplicar con libertad la norma, ¿ya? Para hacer valer la misma norma. ¿Me explico? Ya, porque el mismo juez está sometido a la norma o ley. ¿Me la cachaste? Ahora sí, licenciado, gracias. Ok, yo tengo esta ley. Esta ley me dice, te vas de la A a la Z. Yo me puedo ir de la A a la Z en base a esta ley porque esta ley es la que me ampara a mí para ejecutar la misma ley. ¿Me explico? Es que Ok, gracias chicos, muy amable. Se oye mero cantinflesco esto, pero es para que la cachemos. Guarda relación, entre otros, con los artículos 12 de la Constitución, 16 del organismo judicial y 8 numeral 1 del Pacto de San José de Costa Rica. ¿Ya? Ahora pasamos a la coercibilidad de las resoluciones judiciales y el derecho de impugnarlas. Artículo 11. El artículo 11 refiere que las resoluciones judiciales deben de acatarse y cumplirse, pero a la vez otorga el derecho de recurrirlas si no se está de acuerdo con ellas, pero utilizando solamente los medios de impugnación establecidos en la ley procesal penal para cada una de las etapas y en la forma establecida para hacerlo. Es decir, todo lo que yo ordene en mi condición y calidad de juez es ley basada en ley y debe de cumplirse. Pero si vos, Maco, no estás de acuerdo con mi resolución, tenés la facultad de recurrirlas o contradecirlas a través de los medios que la misma ley te da. Lo que sucede es que hay muchos que utilizan otros métodos para entorpecer el proceso judicial, pero ese no es el tema. Ahorita lo que estamos hablando y estamos entendiendo es que la misma ley me da a mí la facultad de someter a las personas a la voluntad del orden jurídico, y esa misma facultad tienen las personas que se consideren agraviadas de mi resolución de recurrirlas de conformidad con la ley. ¿Me cachan la cantinflea? ¿La cantinflea? Vic. Manda, Juanra. Sí, no sé si me va a escuchar bien, que ya vengo en el tráfico y vengo manejando, pero ya te llamó. La parte anterior y la que está explicando ahorita son los elementos de la jurisdicción que tienen que ver con el judicium y el coertio, ¿ah? Exactamente. El poder coercitivo que la ley tiene para regular y normar a una persona. Eso es. ¿Se acuerdan en teoría del Estado que hablábamos y analizábamos que el Estado siempre va a ser más fuerte que cualquier persona porque tiene esa capacidad de someter de sí o sí a través de la ley a cualquier ciudadano? Pues acá lo estamos comprendiendo. ¿Me cachan? ¿Me cachas, Juanfra? Sí, lo que puedo entender es que, digamos, nosotros ya sabemos que la jurisdicción es la investidura o la facultad que el Estado le da a los jueces para ejercer justicia. Y dentro de ese ejercicio de la justicia están estas facultades. Yo, por lo que he podido captar, usted ya explicó lo que es el notio, el vocatio, y ahorita pues acaba de pasar lo del judicium que le decía, y ahorita está en la parte del coertio, que es la parte donde el Estado puede usar la fuerza para hacer valer la ley o la justicia. Exactamente, pero me quedó cierta duda. Hablaste de la jurisdicción, la investidura, ¿qué dijiste?
que es la investidura que el Estado le otorga a los jueces para poder ejercer justicia o para poder aplicar las leyes. En determinado territorio. Eso te hizo falta. Eso te hizo falta. Así es, lo que pasa es de que como el territorio es parte de los elementos de la competencia, por eso no se los mencioné. La competencia es relación de materia. Es grado, materia, cuantía, territorialidad y turno. Exactamente. Pero la jurisdicción también te habla del ámbito territorial. Vos llegás en todos Zacatepeques. Aunque estemos a media cuadra de, ¿qué está la parte de Zacatepeque, mucha? Chimaltenango y Guatemala. Exactamente, aunque estemos a media cuadra de Chimal, ya, eso no es de tu incumbencia, ¿ya? Esa sería tu jurisdicción y tu competencia es la materia que vos vas a conocer en relación a penal, civil, laboral, familia y todo lo que se desprenda de las facultades que tiene el organismo judicial para administrar justicia. ¿Me explico? Sí, aunque sin ánimo de contradecirle, la competencia también abarca el grado. Lo que usted nos explicó ahorita, pues es la materia, también abarca la cuantía, el territorio, y ahora hay una nueva competencia que es la de turno, porque antes no había juzgados de turno y ahora sí. Exactamente, esa hizo falta. Sí, pero la cosa es, ya tenemos la idea de cómo funciona la jurisdicción, la competencia en relación a su aplicación normativa dentro de la ejecución de un organismo jurisdiccional. ¿Estamos? Eso es lo único que yo quiero que me quede claro. Pero lo que te haga falta en las respuestas, elementos básicos como los que deben de atender a la competencia de la jurisdicción. ¿Me explico? Sí, gracias. Ok, dale. Pero sí, vas bien en la doctrina. Te felicito perfectamente. Bueno, jóvenes. Puerca, hombre. Yo creo que aquí la vamos a dejar porque acabó el tiempo.